Muy buen día. Muchísimas gracias por estar en este encuentro nacional de clientes SIGO. De antemano, pues darle las gracias a SIGO por su invitación, al doctor David que me antecedió, por esa presentación magistral sobre toda la perspectiva que vamos a tener. A partir de todo lo que sucede desde el 2016, 2017, más o menos, cuando inicia este boom de transformación digital en las organizaciones, empezamos nosotros a plasmar las ideas y a convertirse en realidad a partir del 2017. Hoy ya 2 años después, 3 años después, estamos sobre documento soporte de pago en nómina electrónica y su esquema funcional. Fíjense que fue lo mismo que nos sucedió más o menos en marzo del 2017, cuando salieron nuestros primeros vinculados al ecosistema de factura electrónica. Les voy a hablar muchísimo de ecosistema, les voy a hablar muchísimo del sistema integral, les voy a hablar muchísimo de una mirada holística que debemos tener de todo lo que se está sucediendo y nos va a suceder en los próximos 3, 4 años. Entonces, esa es mi primera recomendación, tener una visión holística, tener una visión integral con respecto al documento electrónico que se está implementando. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que mirar es que se está trabajando sobre la desmaterialización del documento. Desmaterializar el documento en su conjunto y en resumen es transformarlo del papel a lo electrónico, a lo digital si se quiere en un momento determinado. ¿Sí? Ese documento electrónico, cualquiera sea sus características, dentro del contexto de factura electrónica, es lo que va a suceder y es lo que estamos viendo hoy con la nómina. Entonces, primero, un documento electrónico. Segundo, que es una norma amplia, suficiente, que ya lleva 3 reformas tributarias, 3 leyes de la República, ¿sí? Que lo que hace es afianzar cada uno de los pasos a pasos que estamos dando nosotros en transformación digital. La procedencia de impuestos descontables y costos o gastos deducibles se da durante toda la vida en nuestra vida contable, ¿sí? En nuestra vida administrativa. Siempre lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien. Ahora lo vamos a hacer igual, pero a partir del documento electrónico, ¿sí? Aplicando tecnologías universales que se definieron y se adoptaron, la mayoría de ellas desde el Plan Nacional de Desarrollo del 2015. ¿Sí? Por ejemplo, el XML, el VL, eso se adoptó desde políticas del gobierno, desde el Ministerio de las TIC, que es quien nos regula en esto, y hoy entonces hablamos de esas herramientas universales que nos permiten hacer iteración, que nos permiten hacer interoperabilidad. Y se establecen unas relaciones entre entidades del Estado. ¿Sí? Es posible, lo más seguro es que estemos viendo en esta primera fase, porque es la primera fase de implementación del documento electrónico, en esta primera fase vamos a ver qué es la DIAN, pero ya estamos viendo al Ministerio de Salud con la historia clínica electrónica interoperable, con la Superintendencia Financiera, con el Ministerio de Trabajo. Y estamos hablando de la nómina electrónica en el ecosistema de factura electrónica, que hoy lo requiere la DIAN, pero mañana el Ministerio de Trabajo lo va a requerir, que mañana la UGPP va a decir incluyan estos campos, que mañana dentro del mismo proyecto PILA, ¿sí? Dentro del mismo concepto de planilla, también lo va a requerir otra entidad. Supernotariado y registro con todas las notarías, con todas las oficinas de registro del país. Entonces, recomendación, miremos siempre, tengamos una visión holística, un sistema de análisis integral con todo lo que se viene. Y eso les permite a ustedes tomar decisiones con perspectiva hacia qué debo adquirir, cómo debo automatizar, cómo debo transformar mi organización y no llenarme de cantidades de productos o software
que en un momento determinado me van a hacer, se puede, pero me van a hacer mucho más difícil mis procesos de integración, interoperabilidad. Y es lo que está sucediendo. Fíjense que esta nómina, esta lámina que estamos viendo allí en la pantalla, ustedes pueden determinar en un momento dado si la aplican para factura electrónica, si la aplican para nómina electrónica, si la aplican para factoring electrónico, si lo aplican para registro fiscal contable, que no es otra cosa que la contabilidad electrónica que se va a suceder. ¿Ok? Entonces, esa mirada de ese ecosistema la vamos a ver quién la compone. Para nómina electrónica podemos hablar entonces de primera fase como el responsable de impuestos sobre la renta. Aquel responsable del impuesto sobre la renta es el que va a emitir el documento, en un momento determinado de pago de nómina electrónica, ¿sí? Segundo, los proveedores tecnológicos, pero dentro del contexto de proveedores tecnológicos están las empresas que ofrecen servicios de tecnologías de la información, otros servicios de tecnología. Por ejemplo, muchos de nosotros hacemos vinculación directa desde nuestras organizaciones hasta la DIAN en este caso, ¿sí? Sin pasar por un proveedor tecnológico. ¿O no? ¿Por qué no? Utilizando la herramienta que tiene la entidad. ¿Para qué? Para hacer todo el esquema de factura electrónica. Entonces, en este caso, en nómina electrónica, la DIAN no está prestando ese servicio, ¿cierto? Pero nosotros sí podemos hacer vinculación directa con la entidad para cumplir el requerimiento. Todo dentro del concepto de proveeduría tecnológica. ¿Quién es otro actor del ecosistema? Todos los beneficiarios del pago. Y no solamente es el empleador, son todos aquellos pensionados, son todos aquellos deducidos, son todos aquellos impuestos directos o indirectos que a partir de ejecutar un proceso de nómina se dan, beneficiarios del pago. ¿A través de qué? Por supuesto, de un marco jurídico, y ya les dije, desde la ley 1819, en el artículo 18, recordemos, y artículo 38, donde determinábamos y se decía desde allí que serán conceptos de factura electrónica dentro del mismo contexto de normativo, la factura electrónica de ventas, la nómina que hoy se vuelve electrónica, las facturas de importación, las facturas de exportación, todo esto va a llegar dentro del contexto de documento electrónico. Y se acompaña entonces de todo el marco del DUR, con su artículo 27, con su artículo 3, la resolución 42 completa. Fíjense que la resolución 42 estaba demarcada en un comienzo para la factura electrónica, ¿sí? Pero el 70% de todo el sustento tecnológico se retoma en la nómina electrónica. Por eso es que les recomiendo la mirada integral, sistémica de lo que debemos hacer dentro de nuestras organizaciones. Y autoridades como la DIAN, repito, Mintrabajo, Minsip, Superfinanciera, Supersociedades, todos los ministerios, Mincultura, ya lo van a ver ustedes, Mincultura para todas las boletas de ingreso, espectáculos públicos, todo eso. ¿Cómo vamos a ir integrando? ¿Sí? Hoy, ustedes ya lo van a ver en el artículo 25 de la misma resolución, cómo otras entidades pueden, a partir de la nómina electrónica de la DIAN, gremios, vamos a verlo en detalle, asociaciones, pueden requerirle a la DIAN que por favor tenga en cuenta estos campos y que se soliciten dentro de la nómina. Ese es el concepto, esa es la mirada amplia que le debemos dar, porque es la primera fase de lo que se llama interoperabilidad. Hacia ahí empieza. Entonces ya son todas las entidades del Estado interoperando consigo mismo. Muy bien. Miremos entonces unas reglas básicas que debemos cumplir. La segunda recomendación dentro del contexto de ecosistema es, por favor, estudiemos las definiciones. Ya tenemos hoy 8 resoluciones y ya tenemos hoy 4 anexos técnicos.
¿Mm? Y van a salir muchísimos más para cada uno de los registros fiscales, llamémoslos así. Va a haber un compendio de anexos técnicos. Recomendación para mis colegas administrativos, para mis colegas contadores, para mis colegas de ingeniería informática, cómo en un momento determinado, ¿sí?, leyendo las definiciones nos queda absolutamente claro lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lo primero, la firma digital. Bueno, la firma digital ya se implementó con la factura electrónica, bueno, y desde antes en otros documentos electrónicos, ¿cierto? Pero la firma digital hoy, con la nómina electrónica, sigue jugando un rol muy importante. Entonces, en el artículo 22 vamos a encontrar cómo nos enfatizan en el deber ser. Fíjense como ustedes lo ven allí resaltado en rojo. Ese artículo determina por qué nosotros, en esencia, debemos firmar con un certificado digital que se convierte en firma electrónica a través de unos mecanismos, ¿sí?, nuestros propios documentos. No quiere decir que no lo podamos hacer a través de un mandato con un tercero o que yo utilice la firma, ¿sí?, digital o el certificado digital con un tercero y yo delegue en el tercero la firma de todos mis documentos. Si lo hacemos, la recomendación es hagámoslo bien. Hagámoslo bien en el concepto de lo que marca el 572 y de lo que marca el 573 con respecto en el estatuto tributario a las responsabilidades que subsidiariamente se dan en una persona o en un tercero que se delega, en este caso de la firma. Para mí es muy importante recomendarles que hagamos un estudio antes de iniciar ya con este segundo documento electrónico a implementar cómo venimos firmando nuestras facturas, quién las está firmando, cómo se establecieron los contratos, están bien hechos los contratos, se actualizó el RUT cuando se debía actualizar, ¿sí? Eso es lo que tratamos de ver en esta diapositiva. Y para mí es de las más importantes porque tienen que ver muchísimo con respecto a la legalidad del documento. Acordémonos de íntegro, auténtico y no repudio. Íntegro, auténtico y no repudio. Ley 527 de 1999. Esa es la esencia del documento electrónico. De allí esta recomendación. Bueno, y conceptos fundamentales de lo que es el anexo técnico, ya les dije. Empezaron a salir documentos, norma, y empezaron a promulgarse documentos, anexos técnicos. Y los anexos técnicos hacen parte esencial del cuerpo normativo de la resolución. ¿Qué estamos viendo ya en esta primera fase? Ya llevamos 1 año y 2 meses, 3 meses de implementada la factura electrónica. Mis colegas ingenieros soportan, aprenden muy bien todo el anexo técnico, pero mucho de lo que está en el anexo técnico que contiene las reglas de validación es lo que no se está llevando a cabo en el conocimiento de todas nuestras organizaciones. Y no, el financiero, el contable, el administrativo, el operativo, el logístico, todos, en absoluto todos, deben tener el conocimiento general de lo que contiene el anexo técnico y de las reglas de estructuración y validación que se dan sobre cada uno de los campos. Ese es el anexo técnico. Para nómina electrónica, el sujeto obligado a generar, transmitir y validar. Ojo los 3 verbos rectores: generar, transmitir y validar el documento de soporte de pago de nómina. Y ahí viene la primera aclaración que debemos hacer. ¿Por qué es el documento soporte de pago de nómina? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el documento de pago que sustenta al obligado, al que lo genera, de transmitir, validar el documento, los procesos que mañana más tarde le van a dar base fundamental para los impuestos descontables, los costos, los gastos, todo lo deducible, a partir de allí. Por excelencia, la nómina ha sido el registro fiscal que en el mayor porcentaje, diría yo, nos sustenta nuestros costos.
¿sí? Nuestros gastos. Entonces, ese es el documento soporte. Por eso lo tituló la norma como documento soporte de pago de nómina electrónica, y no simplemente como nómina. Tercera gran recomendación. Todo lo que vamos a ver, todo el que se envía, todo lo que se recibe, toda la conversación que se está dando de forma electrónica con nuestras entidades de control, la estamos haciendo a través del documento electrónico por excelencia con marcado de texto como es el XML. Lo decíamos hace 1 año, 2 años, 3 años, desde el 2015. ¿Quiénes deben aprender XML? Todos nosotros, como debemos aprender el contexto de programación, como debemos aprender el contexto de diseño de todos nuestros procesos internos, ¿sí? XML es exactamente lo mismo. Es esa herramienta que me permite esa comunicación, marcando mis documentos y volviéndolos dentro de un formato que se entienda una conversación electrónica. Entonces lo voy a hacer con el beneficiario del pago, lo voy a hacer con el calendario de implementación, lo voy a hacer con el código único de documento de nómina electrónica, ¿sí? Fijémonos que hablábamos con la factura electrónica del CUFE, código único de factura electrónica, de la nota crédito y de la nota débito, código único del documento electrónico. Ahora vamos a hablar del código único del documento electrónico de soporte de pago nómina electrónica, que se llama CUNE. Todo ello representado en ¿qué? En una estructura XML como ustedes ya la conocen, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Y dónde se está explicando? ¿Dónde definitivamente está contenido cómo lo debemos hacer? En cada uno de los documentos, como lo vemos allí, en cada uno de los documentos XML, de esos documentos electrónicos, con las reglas de validación que allí se aplican, es donde se sustenta absolutamente toda la estructura de todos nuestros procesos de nómina que vamos a hacer de ahora en adelante. Muy bien, dentro de las definiciones, entonces, hay muchísimas definiciones, muchas, pero rápido. El acceso al software es la primera definición que está en el artículo 1 de la 42, de la 12, de la 11, de la 13, de la 84 del Ministerio de Salud, ¿sí? Es casi siempre en todas el artículo primero. ¿Por qué es tan importante? Repito, las definiciones de estructura, lo que debemos hacer con ese documento. Por ejemplo, en todas hablan del acceso al software, y es esa capacidad que tiene la DIAN a través de su autoridad de tener acceso a todos los software que generen, en este caso, la nómina electrónica y todos sus componentes, a los códigos fuente, a los procesos de interacción, a los procesos de operación, ¿sí? A cómo se suceden los hechos dentro de ese software, acceso al software. ¿Derecho de quién? Del ente que nos regula en este caso. Ambiente de producción y habilitación, igual que como lo hicimos en la nómina. Exactamente lo vamos a hacer acá. El ambiente de producción en habilitación. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a registrar en un momento determinado, más adelante les explico, lo vamos a registrar y vamos a hacer pruebas. Y tenemos que habilitarnos en procesos de producción, en ambiente de producción y en ambiente de operación cuando ya estemos listos. Cuando ya estemos a partir de unas fechas del calendario de implementación, cuando ya estemos listos entregando las nóminas, estamos en ambiente de producción, en operación. En el anexo técnico del documento ya se los acabo de explicar. Beneficios del pago. ¿Quién es el beneficiario del pago? También lo acabamos de explicar, pero les repito, en esencia es la persona que recibe esa contraprestación de unos servicios prestados. Es la contraprestación, es la factura, fíjense, miren cómo lo podemos interpretar, es la factura que se está dando, que se llamó siempre nómina, por unos servicios que yo le vendo a un empleador. Calendario de implementación con 4 estructuras fundamentales de cuándo, 5 estructuras de cuándo lo debemos hacer y cómo lo debemos hacer.
los campos obligatorios del documento de pago de nómina electrónica. ¿Cuáles son los campos obligatorios? ¿Pueden ir otros? Sí, pueden ir otros. Van a ver cómo pueden ir otros campos, pero tenemos que hacerle caso a la estructura que el anexo técnico me define, que son los requisitos técnicos y tecnológicos que la DIAN ha establecido. El código único no es otra cosa que un código, una traza de números que se calculan a partir de los datos de la misma nómina, ¿sí? Como el CUFE del Código Único de Factura Electrónica, que se calculaba dentro de los datos de la misma factura, aquí son dentro de los datos de la misma nómina. Ese es el CUNE. El contenedor electrónico, pues es el repositorio, llamemos así, esa gran base de datos, donde van a contenerse todas las nóminas de todas las personas de renta, beneficiarios obligados en renta, que estén informándole el documento electrónico a la entidad. El documento soporte de pago de nómina, que por excelencia tiene que ser en estructura XML, y esas estructuras XML, que la conocen muy bien nuestros expertos ingenieros, son las que en un momento determinado nos van a decir las reglas de validación que se están dando allí. Pero ojo que dentro de muy poco tiempo, muchas entidades le van a requerir a la DIAN, gremios, asociaciones, que por favor incluya otros campos. ¿Sí? Por eso ese dinamismo que se tiene que dar dentro del documento. Muy bien. Generación del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajustes del documento soporte de pago de nómina. Sí, igual que las notas créditos y las notas débito en la factura, acá nuestra nómina puede tener ajustes, ¿sí? Y esos ajustes de nómina por errores aritméticos, por mal cálculo, por mala representación, por mala asignación de un deducido, ¿sí? O de algo pagado, eso tiene ajuste. Esos ajustes también se pueden dar dentro del contexto de la nómina electrónica, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos y qué características debe tener esa nota de ajuste. Notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina. El proceso de novedades ya entonces no son ajustes, son novedades que se dan dentro de la misma nómina, porque el empleado se retiró y se le había pagado una cuantía mayor, porque hay que hacer un proceso débito, porque hay que hacer un proceso crédito, ¿sí? Fíjense el mismo concepto, novedades reportadas dentro de un periodo determinado. Las reglas de validación están dadas al 100% en el anexo técnico. De allí la importancia del anexo técnico. ¿Qué valida la DIAN? ¿Cómo lo valida? La DIAN va a coger con absoluta seguridad el campo a campo de cada uno de nuestros empleados y lo va a someter a unos algoritmos donde valida, ¿sí? Esas reglas de validación están explícitas en el anexo técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cumplo el anexo técnico, en su versión tal como me lo señala allí, con seguridad no vamos a tener problemas de rechazo de la nómina. Con seguridad va a ser validada y la DIAN no la va a aceptar. Sujetos obligados a generar, transmitir para validación el documento soporte de pago de nómina y las notas crédito y las notas del documento soporte. La palabra clave, ¿quiénes son esos sujetos obligados a generar? Por excelencia, el que genera y el que transmite la factura es el representante legal. El que genera y el que transmite, por esencia, es nuestro representante legal. El que hace factoring y autoriza factoring sobre una factura es el representante legal. Entonces, si es el representante legal, recordemos la primera diapositiva. Vámonos a la importancia, a la señalización de la importancia de la firma digital, formato electrónico, que se está estampando en nuestros documentos. Porque el sujeto obligado es el que está firmando.
Y si yo no lo delegué o lo delegué en un tercero de forma equivocada, yo voy a tener problemas más adelante. Muy bien, la transmisión del documento soporte de pago, cuándo lo transmito, cómo lo transmito, en qué esquema lo transmito, qué pasa si lo transmito a la DIAN y la DIAN tiene algún inconveniente técnico, qué pasa si yo tengo inconvenientes técnicos cuando lo estoy tramitando. Eso es muy importante que lo conozcamos. Transmisión del documento, validación del documento soporte y las notas de ajuste, todo lo que se verifica que está, repito, determinado en el anexo técnico. El valor devengado de la nómina, allí tiene que reflejarse exactamente el valor pagado, el valor devengado, el valor deducido, la diferencia, cómo se dan esos valores allí. ¿Sí? El valor deducido de la nómina y hasta allí las definiciones principales. Bueno, entonces, ¿qué es la nómina? El artículo 5 y el artículo 17 de la resolución 42 es como la estructura, la columna vertebral de este marco normativo. Artículo 5, artículo 17. En el artículo 5 me señala la información y el contenido del documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿Ok? Fíjense que lo que vamos a ver es como el extracto. ¿Cuál extracto? El que yo le entrego a mi colaborador cada 15 días, cada décima, cada semana, cada mes. ¿Sí? Cada vez que yo ejecute un pago, se genera un extracto. Entonces, no voy a generar de ese reporte de nómina, pero para ilustrarlos, lo vamos a simular y vamos a decir cuáles son los campos obligatorios que debe contener mi documento soporte de nómina electrónica. El primero, que debe titularse como un documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿Sí? Igual que los otros documentos electrónicos, mírenlo allí, documento de pago de nómina electrónica. Segundo, el nombre de la compañía, el nombre del empleador, el que está generando ese documento soporte. El NID de la compañía, ¿sí? El NID de la compañía. No quiere decir que no lo podamos hacer con personas naturales, exactamente con personas naturales. Entonces, nombre del empleado y ya empezamos a entrar en el segundo punto, el beneficiario. Entonces se titula el nombre del empleado, asignamos el nombre, damos la identificación del mismo, empezamos a generar el CUNE. Repito, el CUNE se genera a partir de un momento determinado, cuando ya yo tengo todos los datos de la nómina electrónica. Aquí podemos hacer una primera observación que más adelante también lo tendré en cuenta, y es que el CUNE se genera de los datos, les había dicho, del mismo reporte de nómina, ¿sí? A través de algoritmos establecidos por la Dirección de Impuestos, nos dicen cómo se debe generar el CUNE y se generan y se estampa en cada uno de nuestros documentos. El consecutivo interno, fíjense que cada vez que nosotros ejecutemos una nómina, debemos tener un número consecutivo. Ah, este consecutivo también toca ir a solicitarlo a la DIAN. No. ¿Sí? Este consecutivo es un consecutivo, repito, interno de la organización, pero debe ser consecutivo, otorgado por la organización, resguardado por la organización. Los devengados, los días laborados, los valores, los deducidos. ¿Sí? Entonces rescatemos dos esenciales, todos los devengados y todos los deducidos. ¿Cuáles? El sueldo, la hora extra, la hora nocturna, la licencia de maternidad, las bonificaciones, las vacaciones. Y en los deducidos, por el otro lado, entonces todos los que son beneficiarios del pago del tercero. ¿Quiénes son? Los aportes de salud, el aporte de pensión, la retención en la fuente, si hay embargos, si hay préstamos, si hay cooperativas, todo lo que se llaman deducidos. En eso ustedes yo sé que sí son los expertos. Lo establecemos y también los vamos a informar. La diferencia entre el devengado y el deducido, que nos da ese neto a pagar,
el medio de pago, es importante que señalemos los medios de pago. Los medios de pago establecidos, ¿cuáles son? Los cheques, las transferencias electrónicas, y es casi que igual todos los medios de pago de factura electrónica, los mismos, están explícitos en el anexo técnico. La fecha y hora de generación, vuelve y se reitera la firma digital, todo la nómina tiene que ir firmada digitalmente. El proveedor de soluciones tecnológicas allí representado. Es muy importante, si tienen un software propio desarrollado, bueno, es un software propio desarrollado por la organización. Si tienen un software, en este caso toda la estructura SIGO, entonces tiene que aparecer apellidos y nombre o razón social de SIGO con todas las características, la identificación completa del proveedor de soluciones tecnológicas que ustedes tengan. Fíjense que si miramos esto como está allí, fíjense el monitor, fíjense la pantalla, les muestra como si tuviéramos el extracto allí de ese reporte, de ese extracto que nos daban de nómina. ¿Es obligación hoy que se entregue ese extracto al empleado? No. ¿De forma electrónica? No. ¿A través de correo electrónico? No. ¿Sí? No. Pero si la organización va más allá, si la organización con prospectiva y con transformación digital le entrega todo por correo electrónico, le entrega con el QR que ustedes ven allí, ¿sí? Con ese QR, que ya les voy a explicar por qué. Si le entregan este formato como tal, es su extracto, fíjense. ¿En qué medio se lo pueden entregar? En el medio en que ustedes acuerden con su empleado, ¿sí? En los contenedores que el empleado diga que le coloquen sus extractos. Eso es. Entonces, no, que lo puedo imprimir. Sí, tú puedes hacer una representación gráfica. Si haces una representación gráfica, debe tener QR. Y ese QR le sirve al empleado para consultar en la DIAN si verdaderamente lo que está aquí en devengados y en deducidos y en totales, ¿sí?, que está en ese papel que tú le entregaste en un PDF a su correo, es el mismo que está en la autoridad DIAN, a través de ese código QR. Las mismas características de la factura electrónica. Muy bien, y nos vamos entonces para el artículo 17. Les decía yo que el artículo 5 y el artículo 17 son los que nos estructuran en general este título, este registro fiscal. ¿Okay? Y en el artículo 17 nos hablan de las notas de ajuste, que se derivan del documento soporte de pago de nómina. ¿Cuándo se elaboran esas notas? ¿Cómo las elaboramos? ¿Cómo hacemos esa representación aritmética? ¿Sí? ¿Cuándo se deben transmitir? ¿Cómo se deben transmitir? Exactamente cumpliendo las reglas, como si yo estuviera haciendo el reporte del documento soporte de pago de nómina electrónica. Hago un soporte exactamente igual para el documento de ajuste. Y allí relaciono ¿qué? Lo fundamental del ajuste es que tengo que hacer alusión al CUFE y al consecutivo del documento original o del documento al cual yo me estoy refiriendo que estoy ajustando. Nota de ajuste. En el artículo 17 también vemos entonces las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina. ¿Sí? Y lo titulan exactamente igual que pero con la gran diferencia que lo van a llamar nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Igual, compañía, NID de la compañía, nombre del empleado, identificación, es exactamente, fíjense que es exactamente al extracto que explicábamos anteriormente, con un consecutivo interno de nota de ajuste, que no es el mismo consecutivo del documento original de soporte de pago de nómina, ¿sí?, sino con un consecutivo de la nota de ajuste. Todos estos consecutivos, los software hoy los sostienen muy bien. Entonces, no nos preocupemos por eso. Sé que la programación estructurada de todos nuestros software van a permitir que se hagan las notas de ajuste. El número del consecutivo, la nota crédito. Fíjense que estamos hablando si se ajusta o se debita o se acredita en el mismo concepto de la factura electrónica, nota crédito, ¿sí? ¿Cómo se acredita o cómo se debita con
esa nota de ajuste, la fecha, la hora, la generación del documento, cuál es el documento inicial, cuál es el CUFE, cuál es el consecutivo de numeración inicial de ese documento. Muy importante. Igual todos los devengados, todos los deducidos, qué es lo que se ajusta, cómo se ajusta, por qué valor se ajusta. Y se calcula otro CUNE. ¿Un CUNE para qué? Para la nota de ajuste. ¿Sí? Conclusión, hasta el CUNE, que cada documento que ustedes generen de forma electrónica tiene un CUNE. En conclusión, cada documento que informemos, en este caso de soporte de nómina, debe tener un CUNE. Perfecto, ahí estamos absolutamente claros. La firma digital implementada totalmente en cada uno de los documentos y nuevamente el apellido, razón social de la persona que provee esa tecnología que nos permite hacer esto. Todas las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina serán mecanismos para reemplazar el soporte de pago de nómina electrónica, ¿sí? Lo que llamábamos, entre comillas, anularlo, eso lo está haciendo a través de la nota. Muy bien. Recomendación especial, cuando empecemos las validaciones, una cosa es la sustanciación, el cumplimiento de los requisitos de forma formales o requisitos de tipo sustanciales, ¿sí? Ambos se deben cumplir, no por el hecho de enviar el documento soporte de nómina electrónica a la DIAN se entienden cumplidos los dos, no, se tienen que cumplir el pago, se tiene que cumplir el reporte, se tiene que cumplir la información. Cada uno de estos documentos se tienen que hacer empleado por empleado. La empresa puede tener 500 empleados, ¿sí? Y se estructura una sola nómina, perfecto. Pero cuando se envía a la DIAN hay que hacer el reporte XML empleado por empleado. Esto es muy importante. Y de ahí la importancia del software que ustedes adquieran, de la tecnología que ustedes adquieran, ¿sí? Porque ustedes siguen corriendo su nómina, pero ese software es capaz de recibir archivos planos, archivos textos, bases de datos en cualquier estructura y es capaz de estructurar, valga la redundancia, el XML por cada uno de los empleados. Esto es muy importante. Si la DIAN tiene inconvenientes en un momento determinado, cuando yo le esté transmitiendo, en ese momento de plazo, yo tengo 48 horas. Obviamente, cuando la DIAN tiene algún problema, él no los manifiesta, él no lo hace saber, ¿sí? Pero una vez se restablezca la entidad, yo tengo, repito, 48 horas para enviar el documento allí. Los plazos para hacerlo, ¿cuándo lo debemos hacer? Todo dependiendo del número de empleados. De más de 251 empleados, el 31 de mayo. Debemos iniciar la habilitación. O sea que la primera fecha que tenemos que tener, 31 de mayo. De 101 a 250, el 31 de mayo. De 11 a 100 mil empleados, de 11 a 100 empleados, el 1 de septiembre, de 4 a 10 empleados, el 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre. El último, ¿cuándo es? Los unipersonales, que tenemos un solo empleado, a partir del 1 de diciembre. Estipulado, fíjense ustedes, en artículo 20 de la resolución 13, ¿ok? El cómo lo hacemos, igual que la factura, ¿sí? Vamos a ser un responsable de renta, somos un responsable de renta, por lo tanto somos un obligado a entregar la nómina, entonces determino mi obligación y tengo la identificación plena de quién es la persona que me fabricó ese software que se va a hacer allí. ¿Por qué? Porque tengo que registrarlo, ¿sí? E inicio, realizo, demuestro, hago las pruebas que sean del caso de hacerla, confirmar los resultados de esas pruebas, solicito el estado y paso de un estado habilitado a un estado habilitado en operación. Cuando ya lo tengo, estoy listo. Estoy listo a partir del 1 de julio para empezar a entregar mis nóminas. Estos que lo vamos a hacer la primera vez tenemos 11 meses, fíjense que no tenemos 12 meses. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar desde el 31 de mayo a hacer nuestros procesos de registro y habilitación.
por favor no lo dejemos para última hora. Y al final hay automáticamente un estado automático de operación para yo iniciar mi proceso de entrega de documentos. Ya estoy habilitado, ya implemento mi factura, ya estoy listo. Si alguien lo quiere hacer de forma anticipada, no lo puede hacer, ¿sí?, antes de estas fechas que están allí demostradas, ¿sí? Hay que tener cuidado porque algunos lo van a manifestar. Si lo van a manifestar y están obligados a hacerlo después, lo pueden hacer antes, pero tienen que cumplir todos los requisitos, ¿sí? No, esta anticipación no aplica para los no obligados, para los sujetos obligados solamente en el calendario número 3, en el grupo número 3, en el artículo 6, es lo que lo tienen que hacer en mayo del 2022. La transmisión, ya les dije, cada vez que tengamos problemas, cómo se transmite, cuándo se transmite. La única excepción es cuando la DIAN tenga algún problema. Ustedes se van a demorar, ustedes lo pueden hacer en 48 horas después de. Y transcurrido un mes de la nómina, tenemos 10 días, los 10 primeros días del siguiente mes, para entregar XML por cada uno de nuestros empleados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y así estamos cumpliendo con los requisitos. La iteración, les recomiendo de sobremanera la iteración. La iteración, la interoperabilidad son esenciales en todos nuestros documentos. Y fíjense, por favor, en el artículo 19, que nos habla de iteración y nos habla de interoperabilidad de todo nuestro software con todos nuestros componentes, ¿sí? Por favor, les recomiendo encarecidamente, no trabajen desarticuladamente sus procesos operacionales. Todos tienen que estar absolutamente integrados. Otra recomendación, miren el artículo 28 hasta el artículo 34, ¿sí?, 35 de la resolución 13, que tiene que ver con el proceso de habeas data, pero en responsabilidad 100% del empleador obligado a entregar el documento soporte de nómina electrónica. A ustedes muchísimas gracias, a CIIGO inmensamente agradecido por la invitación, muy amables.